les agradezco muchísimo. Si tienen alguna pregunta, con el mayor gusto. Bueno, yo la verdad es que no le escuché muy bien, o me pareció entender que el señor Chipoco trabajaba para el señor Bengolea, para el congresista. Claro, el señor Chipoco es empleado del señor Bengolea en el Congreso. ¿Cómo empleado? ¿Trabaja para el congresista, para el parlamentario? ¿Trabaja en el Congreso de la República? Asesor de la bancada parlamentaria. Asesor de la bancada parlamentaria, nos dice él. Él es asesor personal en el despacho del señor Bengolea y trabaja para él. Y, ¿Cuál es la...? Dice que no, el señor Chipoco dice que eso no es cierto. Vamos a darle la posibilidad de responder a esa observación precisa al señor Chipoco. Mira, la voy a responder con mi carné de asesor del Congreso, que justamente dice que yo soy, ¿cómo se llama? Asesor de la bancada. Asesor del grupo. Sí, mi cargo es módulo de apoyo al trabajo de la organización parlamentaria. Ah, sí, bueno, acá efectivamente. Asesor, módulo de apoyo al trabajo de la organización parlamentaria. ¿Dónde está el señor Bengolea? Sí, ¿y cuál es el interés del señor Bengolea, doctor Castro? Perdón, no le escucho, Verónica. ¿Cuál es el interés del señor Bengolea, digamos, de querer... vapulear sí, al PPC? Bueno, a la presidencia del PPC. Verónica, lo que ha sucedido, el señor Chipoco trabaja para el señor Bengolea y el señor Chipoco, de quien yo tenía un alto concepto hasta hace muy poco tiempo, también se ha dedicado a difamarme, incluso con frases que no vale el caso mencionar. Pero lo que sucede es que hay un grupo de funcionarios que hoy día trabajan en el Congreso, que están absolutamente a disposición del señor Bengolea y que cada día que pasa están ejerciendo una campaña de demolición en contra de la dirigencia. Y ¿cuál es el interés del congresista Bengolea? ¿Simplemente es un tema personal contra usted o hay algún...? No es un tema personal ni tampoco el mío es personal. Es simple y llanamente un tema de ambición política desmedida, mediante la cual se pretende debilitar la dirigencia partidaria, y para eso no han tenido mejor idea que lanzar esta campaña con tweets, con agravios, con declaraciones, que no vamos a permitir que siga. Y en consecuencia nosotros tomaremos las medidas del caso, porque ya está bien. Yo creo que ya han hecho bastante daño. 3 años hemos tenido una tolerancia y una paciencia de Job, pero ya a estas alturas del partido yo creo que ya está bueno, y creo que se han equivocado, porque el hecho de ser decente, de ser correcto, de decir la verdad, de convocar, de ser tolerante, no significa ser tonto. De manera que están bien dichas las cosas y de manera bien clara. Bien, le agradecemos al señor Raúl Castro, presidente del Partido Popular Cristiano, su intervención. Buenas noches. Tenemos ahora algunas preguntas. ¿Podría comentar lo que...? Sí, escuchamos. Entonces, primero vamos a escuchar lo que dice el señor Chipoco y después vamos a ver. Una sola cosa. La primera intervención pública que tengo sobre el tema electoral, y después de que el señor Castro ha abierto un debate, y si él habla, no puede ser el único que hable del PPC públicamente, cualquier militante, yo soy miembro pleno del Congreso del partido, tengo el derecho de dar mi opinión, y he dado acá opiniones, no lo he insultado, no lo he atacado de nada. Le he dicho que él es responsable de un fracaso político y que tiene que asumir su responsabilidad. Ahí no hay ningún ataque. Jamás lo atacaría. Yo no ataco personalmente, yo debato ideas, porque a mí en el PPC me enseñaron a debatir ideas, y yo no amenazo. Yo no lo voy a amenazar al señor Castro como él ha hecho hoy día. Jamás lo he atacado personalmente. ¿Dónde entendió la amenaza? Ideas. A mí le decía que va a tomar medidas. Que ya estuvo Las medidas, más o menos ha dicho. Que ya tuvo todo. Por favor, la tolerancia es algo inherente a la democracia. La tolerancia nunca se acaba. No es algo que el señor Castro no aprendió, parece, del socialcristianismo. Pero, en segundo lugar, yo no soy empleado del señor Bengolea, soy amigo del señor Bengolea. El señor Bengolea además ha hecho un extraordinario trabajo en esta campaña, recorrió todas las regiones y todos los distritos y apoyó a todos los candidatos, incluso sea a pesar de estar en contra del señor Castro. Pero yo trabajo para el Congreso, yo soy un funcionario del Congreso y lo hago en un servicio público, porque además, y esa es mi actividad principal, soy profesor universitario desde hace 30 años. Muy bien, ahora sí vamos a ver lo que dicen los televidentes a través del tweet. A ver, ¿tienen el Twitter? ¿No tienen el Twitter? Muy bien, bueno, no tuvimos tiempo acá, me preguntan que por qué no le preguntamos al señor Raúl Castro sobre el comentario que hizo sobre Luciana León, pero la verdad es que ya no teníamos tiempo, porque mire, usted faltan 10 minutos y nos faltan 2 temas. Capitán Cavernícola, ¿y cómo va eso de la reelección?
¿Ya no lo van a discutir en el Congreso o están esperando las próximas elecciones? Ah, eso es para los dos. Sí. Esto no es solamente para el señor Chipoco. ¿Cómo va la reelección? El tema de la reelección Me imagino presidencial, ¿sí? ¿Cuál es la de reelecciones? regionales. De regionales, Bueno, tú claro. sabes que eso fue aprobado en la Comisión de Constitución, ya está en el Pleno. Lo que pasa es que no lo podemos votar porque, digamos, hay mucho ausentismo de parlamentarios. Necesitamos 87 votos. ¿Eso a propósito o sin querer queriendo? Espero ¿Cómo es? que no sea a propósito, ¿no? Yo espero que sea, digamos, porque el parlamentario de repente tiene otras labores que realizar en el momento de la votación. Lo que pasa es que cuando uno, digamos, toma lista, en ese momento hay un promedio de 80, entre 80 y 90. Y poner a votación una reforma constitucional para conseguir 87 votos es muy peligroso. Podríamos terminar, digamos, no consiguiendo 87 votos, pero, digamos, existe la mejor predisposición de la Presidenta del Congreso, digamos, que cuando tengamos por lo menos de quórum unos 100, 120, ponerlo inmediatamente, digamos, a votación. ¿Qué es el doctor Chipoco? ¿Está Mire, de acuerdo con eso? yo creo que el tema es bastante más profundo en temas de reformas políticas. Por ejemplo, los candidatos a presidentes regionales no pueden venir solo de candidaturas regionales, de movimientos regionales, por lo siguiente. 3 departamentos, Cajamarca, Ancash y Arequipa, producen el 40% de los minerales del Perú. Eso es un tema estratégico del país. Para tener un control de eso, una administración pública de eso, es imprescindible tener una visión nacional. Tener una visión nacional significa tener un partido nacional. Entonces, desde mi punto de vista, las regiones, que no son estados independientes, sino son parte integrante de un estado unitario, que es el Perú, que no es un estado federal, tienen que venir de partidos nacionales. Entonces, ahí donde tendría que venir el cambio. El cambio es que solo, en la ley electoral, ahí. solo los candidatos a presidentes regionales tienen que ser de partidos nacionales. ¿Qué le Es parece? imprescindible. Estamos acá con un miembro de la Comisión de Constitución, así que... Yo creo que cualquier tema, digamos, podemos discutirlo, pero yo creo que no va a ser suficiente, ¿no? Yo creo que acá lo que falló fueron los temas de controles, tanto internos como externos. Por ejemplo, los consejos regionales o municipales funcionan como pequeños parlamentos, tienen funciones fiscalizadoras y legislativas, pero en su función fiscalizadora no pueden interpelar, por ejemplo, a los funcionarios, a los gerentes, no pueden censurarlo. Entonces nosotros estamos preparando una iniciativa legal para justamente a estos pequeños parlamentos que están en los municipios y están en los gobiernos regionales, darle, digamos, a la oposición esos instrumentos. Otro tema, por ejemplo, en los gobiernos locales es que el ganador se lleva la mayoría +1 de toda la lista de regidores, de tal manera que la oposición es una oposición minoritaria, no va a ser, digamos, un control, una fiscalización, digamos, al alcalde. Entonces estamos proponiendo también otro cambio para que justamente quien gane las elecciones se utilice, digamos, la cifra repartidora como existe en el Congreso, de tal manera que un alcalde que saque 30% justamente se vea reflejado en su consejo de regidores ese 30% y no como ahora que tiene la mayoría +1. Entonces eso justamente va a generar, digamos, un contrapeso al alcalde que tiene funciones ejecutivas frente al consejo que tiene funciones fiscalizadoras y legislativas. Muy bien, y precisamente a propósito de personas que ganan, o candidatos que ganan las presidencias regionales a nombre de movimientos regionales, vamos a hablar ahora de Santos, porque el movimiento de afirmación al socialismo fundamentalmente existe en Cajamarca. A propósito de su elección, la primera ministra Ana Jara ha dicho que es descabellado pretender que el gobierno victimizó a Gregorio Santos y que eso facilitó su elección. Que eso fue lo que dijo Alan García a través de un Claro. tuit, ¿no es cierto? Vamos a ver un tuit. Bueno, la presidenta del Consejo de Ministros se manifestó en ese sentido. ¿Ustedes creen que, bueno, usted me imagino que va a decir que no, a menos que sean también unos rebeldes al interior, no se victimizó a Santos? Yo creo que ahí lo que está haciendo el presidente García con la señora Keiko es politizar un tema cuando debían verlo cuando es un tema judicial. El tema de corrupción de funcionarios... Pero es que no hubo es un tema cambio político. en las encuestas del señor Gregorio Santos, tenía una baja aprobación, popularidad, lo metieron preso y subió, y ahora es presidente regional otra vez. Un poco para explicar de... Antes y después de la detención, entonces, ¿o no? No, yo creo que no. Yo creo que el tema Santos, el tema de su proceso no hay que politizarlo, que sea el Ministerio Público y el Poder Judicial quienes tienen Qué que resolver difícil su no situación, politizarlo, pues lo su detienen en medio de una situación judicial. campaña. Ahora, vamos a ver el otro tema. Antes para hubieran hecho explicar algo. justamente por qué gana Santos.
para, digamos, entender por qué gana Santos, tenemos que entender la población de Cajamarca. Cajamarca, el 70% de la población es rural. Es una población antiminera. Entonces, va a ganar las elecciones justamente quien represente ese sentimiento antiminero. Y el único candidato que representaba ese sentimiento antiminero era justamente Santos. Lo que pasa, y ahí sí nos involucramos, es que hemos tenido como Estado y como sociedad, no hemos sabido hacer pedagogía a la población de todos los beneficios que justamente genera la minería legal, frente a Santos, que era un fondo antiminero, que justamente ha estado erosionando toda esta actividad. ¿Qué dice el señor Chupón? Mire, ¿Se victimizó a Santos? yo creo que el problema no es solamente que la coyuntura, ¿no es cierto? Efectivamente, los jueces tenían la opción y el procurador tenía la opción de pedirlo, la detención domiciliar, ¿no? Una detención de 180 días en una investigación donde todavía no hay condena es como una condena. Están mal los jueces cuando están aplicando ese tipo no en todos los casos, pero en muchos casos ese tipo Hay de un medidas. exceso, ¿no?, de detenciones preliminares. Esta detención preliminar es prácticamente una condena. 6 meses. Mire, hay casos en que se condena 4 años a una persona y dice, pero ni va ni una vez a la cárcel, ni un día. Y sin embargo, alguien que fue de ser declarado inocente está 6 meses en la cárcel. Es una cosa incoherente, ¿no? Entonces acá se pudo optar por otra medida. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que el gobierno tuvo una política errante e incoherente respecto a Cajamarca. Primero dijo, al agua sí, al oro no. Después dijo al oro sí y al agua no. Después dijo que iba a haber una comisión de técnicos que iban a decidir. Después esa comisión decidan allá, que ¿no? después que decidan allá. Sí, pues. Y después abandonó el tema a los empresarios, ¿no? Que no ven la cosa pública. Los empresarios no son los responsables de la cosa pública. Lo que ha faltado es una política pública de educación, porque el sector rural, no por ser rural es ignorante, no por ser rural es menos inteligente. Ve que efectivamente la minería no la está ayudando. Entonces lo que ha debido hacer el gobierno es una política educativa para convencer. Convencer es convencer, vencer juntos. Convencer a la población de que el oro es importante y hay que explotarlo porque este es un país pobre. Es imprescindible esas inversiones. Lamentablemente... Lavarse o no la mano. Yo creo que si asumimos responsabilidades tenemos que, digamos, como Estado, como organización... en la Como cual gobierno no hay. No, pues, me da culpa que hacer. Estamos involucrados. Lo que yo te hablo es de corresponsabilidades. Acuérdate, ahí está el problema del Estado, está el problema de la sociedad. Dentro de la sociedad también está la empresa, porque también debemos recordar que no ha habido buenas relaciones entre la empresa y la eso se lo Pero es preguntaré distinta pues después la al señor responsabilidad de, no sé, de la acción Claro. popular en Cajamarca que Claro. el gobierno El de problema también de ¿no? los partidos políticos. ¿Por Sí. qué los Por eso partidos digo acción políticos popular, han no dejado soy que cualquiera. justamente que Santos, digamos, ocupe todo el espacio político en la zona? Lo han dejado solo. Muy Bien, bien. tenemos que Una caricatura. cerrar el tema y el programa con una caricatura. Ya el programa, Sí, tan rápido. A ver, ¿Qué ha pasado? ¿hay caricatura? No hay caricatura. ¿Qué ha pasado? Es feriado, Es pues. feriado. Ahí está la caricatura, Eduardo, Eduardo. entiendo. Si Orellana candidateaba para presidente regional, se la llevaba fácil. Así es, gracias a los que lo están victimizando. Muy bien. Bien. Qué pena, nos Muchas faltaron gracias a nuestros 2 temas. invitados de esta Sí, Totalmente muchas entretenidos. gracias. Gracias. Ojalá que sirva para renovar la política. Ojalá. Vamos, Definitivamente. Mañana por la ¿no? noche. chao.